Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ayub Cárdenas, gerente de líneas comerciales en FIDEX y seré su anfitrión en esta sesión. A nombre de FIDEX, de nuestros panelistas y de un servidor, les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del RISC-ED Forum 2021. Hemos preparado para ustedes un panel de discusión titulado Riesgo cibernético, el impacto en la operación de los negocios. Espero lo disfruten. RISC-ED Forum es un espacio donde nos reunimos profesionales, educadores y actores relevantes del sector asegurador, donde a través de una serie de conferencias se busca compartir conocimiento y aprender sobre tendencias, mejores prácticas, tecnologías y lo más relevante de la disciplina del riesgo y su gestión. RISC-ED significa riesgo más educación, dos elementos que al entenderlos y combinarlos nos permiten buscar un mejor futuro para nuestras empresas y empleados. Antes de presentar a nuestros panelistas, unas breves indicaciones para el público que nos acompaña. Todos los asistentes se encuentran en modo solo escucha para guardar fluidez de la presentación. De su lado derecho encontrarán un icono indicando preguntas para realizarlas y las cuales pueden ir enviando durante la presentación y serán contestadas al final de la sesión. Para comenzar, procederé a presentar a nuestros panelistas a través de una breve semblanza. Belén Navarro es una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector de seguros, con amplio conocimiento del mercado latino y europeo. Se unió a Zurich en el año 2018 como Head de líneas financieras para LATAM. Previo a Zurich, colaboró en otras compañías líderes en seguros, enfocándose en productos y servicios de líneas financieras, tales como Cyber, D&O y Crime y RC Profesional. Muchas gracias, Ayub. Muchas gracias, FIDEX, por invitarme y muchas gracias a todos ustedes por atender este webinar esta tarde. Es un placer estar aquí. Bienvenida. Alex Guillamón. Lidera la práctica en Kennedy's en América Latina y el Caribe. Firma que cuenta con más de 100 abogados en 7 oficinas en la región. Tiene más de 20 años de experiencia manejando disputas en nombre de los principales aseguradoras y reaseguradores internacionales que involucran siniestros complejos de propiedad y energía, responsabilidad civil, desastres naturales y ambientales, construcción, caución, riesgo político y comercial, instituciones financieras y reclamaciones de responsabilidad civil de directores y consejeros, cyber, regulatorio y esquemas de administración de terceros en toda la región. Pues nada, muchas gracias, Ayub. Como decía Belén, es un placer estar aquí ayudando, ¿no?, a esta conversación y siempre seguro vamos a aprender todos. Gracias, bienvenido. Susana Martínez, reconocida abogada por su experiencia en casos de líneas financieras, actualmente se desempeña como Head de líneas financieras y riesgos cibernéticos para LATAM y el Caribe en Kennedy's. Su práctica incluye asesoría, disputas de cobertura y trabajo de defensa en asuntos complejos para aseguradoras y reaseguradoras líderes, así como intermediarios de seguros y reaseguros, con un enfoque particular en líneas financieras. Muchas gracias, Ayub. Muchas gracias, FIDEX. Estoy que no va la cámara, pero muchas gracias a ustedes por atender este webinar donde creo que vamos a aprender todos efectivamente. Gracias. Gracias a ti, Susana. Bienvenida. Javier Vigil, asociado senior de la práctica de riesgo cibernético para LATAM en Kennedy's. Se especializa en reclamos complejos de líneas financieras, con un especial énfasis en los seguros de D&O y Cyber. Javier también está activamente desarrollando seguros de Cyber en la región, habiendo trabajado en la redacción de wordings específicamente diseñados para América Latina y también formado parte de los equipos de respuesta e incidentes cibernéticos para diferentes aseguradoras en la región. Muchas gracias, Ayub. Bienvenido, Javier. Y finalmente nos acompaña Roberto Macuati. Actualmente se desempeña como Head Regional de América Latina en Crawford. Con más de 15 años de experiencia, es responsable de impulsar el crecimiento de nuevos negocios y liderar las operaciones en la extensa red de 15 oficinas de Crawford en la región de América Latina. Anteriormente,
Roberto se desempeñó como Country Manager de Crawford para México y dirigió la oficina de reclamos de la firma en el mercado de Miami. Ayub, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, Roberto. Bienvenido. Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por aceptar la invitación a este evento. Y bueno, pues daremos comienzo. Hoy en día es una realidad que las empresas se han convertido en uno de los principales objetivos de ataques cibernéticos. El surgimiento de nuevos y sofisticados métodos de ataque evoluciona a una velocidad sin precedentes, que en ocasiones las empresas no logran contar con los mecanismos de protección suficientes para hacerles frente. Desafortunadamente, los ataques cibernéticos pueden ocasionar interrupción de operaciones, generar multas y demandas con consecuencias tan considerables que llegarían a afectar incluso a la organización más estructurada. Para abrir la sesión, le cederé la palabra a Belén, quien nos pondrá en contexto de la situación actual. Adelante, Belén. Muchas gracias, Ayub. Pues como decía Ayub, voy a hacer una breve introducción porque creíamos que era importante antes de empezar este panel en presentarles un poco el contexto actual, ¿no? Todos vivimos en un mundo altamente interconectado, nuestra vida pues gira alrededor, ¿no?, de actividades que cada vez están más digitalizadas y por consiguiente pues más sensibles a las amenazas cibernéticas. El proceso de digitalización en el que vivimos ha sufrido, creo, o ha experimentado, ha ido a otra dimensión a consecuencia de la pandemia, donde pues las configuraciones a las que estábamos acostumbrados a trabajar, que era básicamente en una oficina, donde todos los sistemas, las redes estaban controlados, las empresas han tenido que mover esas configuraciones de trabajo a configuraciones remotas. Y eso lo que ha traído pues es una serie de vulnerabilidades que han aprovechado los cibercriminales para intensificar el número de ataques. En el año pasado hubo un incremento muy significativo de ataques cibernéticos, siendo los ataques más lucrativos ataques de ransomware. Si alguno de ustedes me preguntaran cuál es la palabra que yo usaría para hablar de las amenazas cibernéticas en 2021, utilizaría la misma palabra 3 veces: ransomware, ransomware y ransomware. Está previsto que en 2021 cada 11 segundos haya un ataque de ransomware y que los daños que causen totales estos ataques de ransomware lleguen a alcanzar los 20 billones de dólares. Es importante destacar que Latinoamérica fue la región el año pasado que más incidentes cibernéticos sufrió, con 41 billones de intentos de ciberataque. Y ahí México es el país que más ciberataques experimentó en toda la región. Hablamos de 14.000 millones de ataques en 2020. No es por tanto de extrañar pues, que el 50% de las compañías mexicanas asegure prácticamente de por hecho que va a sufrir un incidente cibernético su industria en los próximos 12 meses. Es importante también destacar que ninguna empresa está blindada a prueba de bala frente a un evento cibernético. Los incidentes ocurren en empresas de todo tamaño, desde la pequeña a la más grande y a todo tipo de industria. Y las pérdidas, tanto financieras como los daños a la reputación, pueden ser devastadores, incluso pues, llegando a amenazar la viabilidad de la compañía en el medio y largo plazo. Es importante también destacar que existe cada vez un escrutinio mayor por parte de los inversores y los reguladores, los cuales están desafiando mucho a los consejos de administración respecto a la supervisión que tienen de su seguridad cibernética. Y esto se ha trasladado en otra serie de responsabilidades nuevas que se les han derivado a los administradores y directivos. Hemos visto un incremento muy importante de demandas por responsabilidad civil de los administradores y directivos cuando a raíz de un evento pues, los inversores, los accionistas o los reguladores han entendido que esos directivos no protegieron adecuadamente a la sociedad. Las regulaciones en materia de protección de datos son cada vez más estrictas, con imposiciones de multas más sustanciales por incumplimiento de la norma. Y por tanto, a la vista de esta realidad, pues no nos extraña que las amenazas cibernéticas estén en el top de los mayores riesgos o de las mayores amenazas para los negocios en el mundo. Según el Foro Económico Mundial, las amenazas cibernéticas están en el número 2 de la clasificación de las 10 mayores amenazas a los negocios en el mundo entero. Y las organizaciones en la región, en Latinoamérica, pues no son ajenas a esta realidad, son cada vez más conscientes de la necesidad de tener una gestión integral del riesgo, son más conscientes de los desafíos de la ciberseguridad y como parte de esa gestión integral de su riesgo también ven la necesidad pues, de reforzar la protección buscando también cómo transferir fuera de la empresa ese riesgo vía soluciones de seguro. Así que por mi parte esta es la introducción
y podemos continuar con el panel. ¿Se nos congeló, Ayub? Sí, yo creo que ha habido un problema de conexión. No sé si Fernando... Sí, muchas gracias, Belén, muchas gracias por esta introducción tan amplia y tan interesante, ¿no? Nos ha tocado en México ver mucho y empezar a tangibilizar lo que me lleva de inmediato a pensar cuánto puede ser el costo promedio de uno de estos ataques, ¿no? O sea, cómo podemos tangibilizar o sensibilizar a nuestra audiencia de cuánto puede costar. Yo puedo tomar esa respuesta y gracias, Fernando. Antes de hablar del costo promedio, podemos hablar un poco de qué compone ese costo promedio o qué compone el costo de solucionar un problema de un incidente para una empresa, independientemente del tamaño de la empresa. Yo le daría 4 componentes que son los que componen este costo. Primero, es el costo de atacar al evento en sí. Cuando uno tiene un incidente, hay que detectarlo y hay que remediarlo. Tenemos investigadores forenses, tenemos abogados, tenemos gestores de incidentes, gestores de crisis, relaciones públicas. Hay un equipo bastante grande, el cual con diferentes áreas está atacando para remediar desde el momento que ocurre el incidente hasta el momento donde la víctima puede ya reanudar sus actividades. Entonces, por ese lado tenemos un costo. Por otro lado, tenemos la interrupción al negocio. Obviamente, luego de un ataque, alguna parte de nuestro negocio va a estar afectada. Puede ser una parte interna, una parte externa o ambas. Entonces, van a haber actividades donde vamos a tener pérdida de ingreso porque nuestros sistemas están caídos. Vamos a tener pérdida de clientes porque si aquellos clientes que no pueden hacer transacciones con nosotros se van a ir a otro lado. Y vamos a tener una pérdida en nuestra reputación como compañía por el hecho de que hemos tenido un ataque contra nuestros sistemas. Esa es otra segunda parte del costo. Una tercera parte es la notificación a los clientes que hayan que hacer dependiendo de las regulaciones locales de cómo tenemos que advertirle a los clientes, a los dueños de la data de que tuvimos un problema, un ataque. Correos, cartas, emails, llamadas telefónicas, poner un call center para recibir notificaciones. Todo eso es un costo. Finalmente, costos que son costos legales, penalidades que hay que pagar a los gobiernos, cualquier tipo de comunicación adicional post-incidente, se compone en otro. Entonces, como pueden ver, un incidente no es solo el impacto inicial, sino hay una gama de costos alrededor de todo eso. ¿Qué significa eso? En Latinoamérica, a nivel mundial, aproximadamente un costo de un incidente escala a casi 4 millones de dólares, 3.8 millones de dólares por cada evento. En Latinoamérica es un poco menos y el promedio en Latinoamérica está entre 1.2 y 1.6 millones de dólares. Y uno dice, ¿por qué la diferencia? No es necesariamente por el tamaño de la industria, sino por la diferencia en las regulaciones que existen entre nuestros países en Latinoamérica y en otros lados del mundo. En nuestros países las penalidades regulatorias son menores, las necesidades de notificaciones a los dueños de la data son diferentes, entonces los costos varían. Sin embargo, cada vez, y nuestros colegas de Kennedy hablarán un poco más de eso, la legislación está evolucionando a ser más similar a las legislaciones en Europa, en Estados Unidos, lo que significará que lo único que va a seguir pasando en nuestra organización o en nuestra región es que esos costos continúen incrementando. Una disculpa. Perfecto, Roberto. Hablando de las industrias más susceptibles de ser atacadas, ¿cuáles son y por qué? Mira,
La verdad es que, como habló Belén, todas las industrias son susceptibles. Independientemente de la industria, independientemente del tamaño de la compañía, todos somos susceptibles. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de cuáles son las industrias que a nivel promedio en los últimos años han pagado más por el costo de remediación de un incidente, la industria del sector médico es la que está más arriba, seguido por la industria de energía, sectores financieros, sectores farmacéuticos. Las razones por qué son un poco diferentes. En el sector médico, en el sector financiero, el hacker está buscando información privada de las personas que utilizan ese sector. Información de pacientes, información de cuentas de bancos, información, todo ese tipo de información del individuo. Por el lado de sectores, por ejemplo, como farmacéutico, están buscando información privada sobre la medicina o cosas que puedan robarse para ser vendidas dentro del mercado negro. En el sector de energía es porque el impacto que puede causar un ataque, y en las noticias lo hubiesen visto hace poco en los Estados Unidos, que hubo un ataque en la distribución de una distribuidora de gasolina, ahí lo que causa es que se pague un ransomware bastante elevado. Entonces, si bien las diferencias por sectores, existen diferencias por sectores, la realidad es que en todos los sectores, en todos los tamaños de industria, podemos ser víctimas de este tipo de eventos. Perfecto. Oye, ¿y cuánto tiempo tarda desde que identifican un incidente, desde que la empresa se da cuenta del incidente hasta que se logra contener? En promedio, aunque uno no lo crea, aproximadamente 280 días. Y en nuestra región, un poco más. El promedio en Latinoamérica está en 350 días desde el momento que identificamos el evento hasta el momento que podemos darle remediación. No todo eso es el tiempo activo del ataque. O sea, el ataque puede durar, dependiendo del tipo de ataque, unos días, unas semanas, pero una vez que el ataque está contenido, ya nuevamente reactivamos nuestra actividad comercial. Hay una serie de actividades, como las hablamos, notificación a los clientes, recibir reclamos de terceros, notificaciones gubernamentales, rescatar nuestra información, restaurar nuestro sistema. Todo ese proceso, desde el momento que nos atacan hasta el momento que ya remediamos el ataque, puede tomarse un poquito más de un año. Entonces, no es algo que golpea y se acabó. Realmente va a estar, cada ataque de esto va a estar con el asegurado por lo menos un año en promedio. Ya, y el lograr contenerlo en el menor número de días posible, ¿hace diferencia financieramente hablando? Sí, muchísima y por varias razones. Uno, por el costo de las personas que están trabajando sobre la remediación del ataque, el costo directo de los especialistas que están trabajando sobre esto, pero también el costo indirecto de la pérdida de negocio incurrida por el hecho de que estamos remediando el ataque. En promedio, el poder solucionar un ataque como esto por debajo de los 200 días le ahorra en promedio a nivel global $1 millón el costo del incidente. Entonces, por varios de estos elementos, mientras más eficiente sea la respuesta, mientras más expertos puedan tener no solo la compañía, sino el tipo de póliza que compre el asegurado para protegerse de este evento, menos el costo total del incidente por la velocidad de respuesta que puede hacer uno para mediarla. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Belén, ahora quisiera preguntarte a ti, al tener en cuenta el impacto que puede tener las amenazas cibernéticas, ¿cómo puede una compañía mitigar este riesgo y cuáles serían los pasos recomendables a tomar?
Mira, a la vista de los costes que explicaba Roberto, lo cierto es que la capacidad que tenga una empresa de identificar y de responder rápidamente frente al evento, pues obviamente va a reducir los costes, como explicaba Roberto, ¿no? Cuanto más rápido, menos días, menos coste. Para mí siempre proactividad va a ser menos costoso que ser reactivo. ¿Y qué puede hacer una compañía? Bueno, una compañía para mitigar gran parte de los eventos, yo no diría todos, pero gran parte, puede llevar a cabo unos pasos de resiliencia cibernética que voy a intentar aquí resumir brevemente, tendríamos para hablar mucho sobre esto, pero básicamente esos pasos de resiliencia cibernética, el primero sería proteger los sistemas de información y control del acceso a las redes, es decir, que la compañía identifique los dispositivos, las redes que tiene, que tenga actualización de los antivirus, de los firewalls, las últimas actualizaciones en ese sentido, las aplicaciones más actualizadas también, que la compañía parche las vulnerabilidades cuando las detecte, que se controlen los accesos privilegiados y también, no menos importante, el control de acceso físico a los predios, que no entre cualquiera pues, a los ordenadores, que no llegue nadie a robar un dispositivo móvil o información en papel. Ese es un punto muy importante. Otro aspecto importante de ciberresiliencia es la concienciación y el training. Las personas somos el eslabón más débil de la cadena. Entonces, tener procedimientos y políticas de cumplimiento instauradas, que todos los empleados las lean y todos los empleados las firmen, que haya entrenamiento constante en políticas de seguridad, de protección de la información, muy importante, entrenamientos en ingeniería social, en cómo detectar un phishing, es un paso enorme. Yo creo que este aspecto de la ciberresiliencia, solo con este aspecto simple se podrían evitar muchísimos incidentes cibernéticos. Otro aspecto sumamente importante de ciberresiliencia es tener planes de continuidad y planes de recuperación de desastres. Estos planes tienen que estar testeados, tienen que estar actualizados todos los años, no vale con escribir un plan y ya con eso me sirve, no, hay que probar y ver que funcionen. Cuanto más rápido sea el tiempo de reacción y de recuperación, más rápido la compañía va a poder continuar con su negocio y, por tanto, los efectos de la interrupción del negocio van a ser menor. Tener buenos backups es obviamente también una buena práctica. Otro aspecto importante de ciberresiliencia es el cumplimiento normativo. Solemos olvidarnos de la norma, y lo comentaba Roberto y lo comentaba yo al inicio. Existen regulaciones cada vez más estrictas en materia de protección de datos. Las compañías se tienen que sentar y hacer un mapa de qué información maneja, qué cantidad de información manejan, cuál es la sensibilidad de esa información y bajo qué jurisdicciones esa información está o de qué ciudadanos de determinadas jurisdicciones están manejando la información, porque eso pues trae consecuencias regulatorias de investigaciones por parte de los reguladores en caso de incumplimiento, multas, etcétera. Las normas en materia de protección de datos están hechas para ayudar, están hechas para que las compañías tengan mejores controles, con lo cual cumplimiento normativo se hace una parte muy importante de la protección. Y por último, como último paso de resiliencia, la gestión de proveedores. Los proveedores muchas veces son la puerta trasera para los atacantes. Muchas veces los hackers utilizan al proveedor de servicios de la compañía para entrar a través de ellos y acceder a un objetivo mayor. Se hace un puntación muy importante, primero, de mapear qué tipos de servicios externalizan, si son empresas externalizadas con buena reputación, tener buenas políticas de veto, tener en los contratos tal vez cláusulas de indemnización y sobre todo exigirle al contratista que tenga unas medidas de seguridad pues casi tan buenas como las de la compañía que los está contratando. Y por último, yo diría, para una gestión robusta del riesgo cibernético, un siguiente paso para fortalecer estos pasos de resiliencia cibernética es transferir el riesgo vía una solución a medida de seguro y que no solo sea una póliza de seguro, sino que también contenga servicios de prevención, de ayuda a la compañía para prevenir estos eventos y servicios de respuesta a incidente en el momento que ese incidente pues tenga lugar. No sé. Gracias. Gracias, Belén, por tus comentarios. Estás mencionando que la transferencia de riesgo debe ser integral, ¿no? Con una solución que además de una póliza de seguros específica, incluya servicios prepérdidas y servicios de respuesta a incidentes en caso de sufrir un incidente cibernético. ¿Qué servicios de prevención debe considerar una empresa para robustecer su ciberseguridad?
Alex, ¿tú tomas esa? Alex. Con gusto. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Como decía Belén, los servicios de prevención de una empresa tienen que ser un trabajo de equipo. Súper importante tener muy claro que el ataque va a llegar por el link más débil, ¿no? Si estamos hablando de empresas multinacionales, multilatinas, como entiendo es por lo menos parte de la audiencia, cualquier servicio que se tenga subcontratado, externalizado, cualquier proveedor, una auditoría realista de cómo está establecido el mapeo electrónico, la huella digital de esa empresa va a ser muy importante. Obviamente el mundo no se acaba en los seguros, pero desde luego yo les animaría a hablar con su productor de seguros, hablar con su gerente de riesgos. Si en esta llamada supongo que habrá gerentes de riesgos también. Pero es muy importante tener una actitud proactiva, muy importante poder analizar exactamente cómo harían con los riesgos físicos, ¿no? O sea, qué ubicaciones tengo, qué problemas o potenciales problemas tengo en cada ubicación. Lo mismo con la huella digital y la forma de trabajar que tenga la empresa. Y más en estos tiempos, que como decía Susana, como decía Belén, se están aprovechando los hackers de la descentralización, ¿no? Y de la cantidad de cosas que se hacen online y que antes no se hacían. A nivel de prevención, no sé si queréis que hablemos del protocolo ahora o que queréis que hablemos después. ¿Entramos ya a hablar sobre los protocolos o lo dejamos para después? ¿Seguimos? Sí, seguimos, Alex. Ok. Si quieres, Roberto, yo puedo dar algunas palabras de los protocolos y tú lo complementas desde el punto de vista de ajuste, porque es muy habitual que las empresas de seguros tengan un protocolo de actuación una vez llega un siniestro. Pero nada quita a que ustedes como asegurados también tengan su propio protocolo de qué hacer. Y obviamente esos protocolos a lo que tienen, como decía, lo primero es mapear, o sea, a qué tipo de riesgos estoy expuesto. Para hacer un buen protocolo obviamente van a tener que contratar a alguien experto, ¿no? Y hay multitud de empresas forenses. Roberto lidera una de ellas, ¿no? Que aparte de ayudar con siniestros, pueden ayudar desde el punto de vista preventivo. Nuestro papel como abogados entra más a ayudar cuando la compañía, cuando se ha notificado un siniestro a la compañía, o un posible siniestro, una incidencia, una vulnerabilidad. Las compañías de seguro, de reaseguro, normalmente tienen ya un equipo definido y tienen un protocolo de actuación para empezar a ayudar al asegurado desde el minuto cero. Incluso desde que antes de que se haya determinado la cobertura. De hecho, a veces el análisis de cobertura se separa de lo que es el análisis del incidente. En Latinoamérica no tiene por qué ser así, pero a veces esto ocurre, ¿no? Y como se pueden imaginar, las primeras 24, 48, 72 horas van a ser vitales. Sobre todo porque hay unas obligaciones de notificación a los diferentes reguladores y también porque la compañía va a tener que plantearse, ¿no? Primero, dónde está la vulnerabilidad, qué sistemas han sido afectados, qué sistemas de backup se pueden activar, cuál va a ser el efecto de lucro cesante, de riesgo reputacional, etcétera. Entonces, como se pueden imaginar, las compañías de seguros están intentando acompañar a todos ustedes con este tipo de incidencias y dependiendo qué póliza, dependiendo qué programa de seguros tengan, van a ver que tienen un rango de especialistas a su disposición. Y ya depende de la póliza el primer pago lo tengan que realizar ustedes, o que el primer pago lo realice la compañía y luego lo pueda ser reembolsado sin cobertura. Hay diferentes opciones en todo eso y ustedes tienen que ver cuál es la que mejor se adecua a su entidad y al riesgo que tienen, ¿no? Pero desde luego, desde el punto de vista jurídico, y ahora Roberto hablará de otros puntos de vista, nos preocupa el daño reputacional y nos preocupa el daño regulatorio, si quieren, ¿no?
Y por supuesto, si se van a plantear el pagar, que como saben a veces ocurre, ¿no? El pagar una recompensa, bueno, hay que definir cómo se va a hacer, si vale la pena tener las actualidades enteradas, porque como sabrán, en el caso del oleoducto de Colonial, aunque no lo sabíamos nadie al principio, las actualidades estaban enteradas y estaban ahí, y gracias a eso han podido recuperar la mayor parte de lo pagado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, creo que esos son los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando empieza el siniestro, ¿no? Y de prevención también. Gracias, Alex. Por el lado de tecnología y por el lado de ajuste de pérdida, obviamente, como mencionaste, hay muchas áreas de que se tienen, muchas actividades que hay que gerenciar desde un punto de vista de la respuesta de la crisis. Hablaste del área legal, desde el punto de vista de relaciones públicas también tenemos, hay que considerar expertos. Si bien una empresa, del tamaño que sea, puede tener un área de relaciones públicas, usualmente está enfocada en el mercadeo, está enfocada en la notificación del producto al mercado, más no son expertos en manejo de crisis. Tener expertos o a través de la póliza de seguro poder contar con expertos en manejo de crisis en relaciones públicas le permitirá al asegurado poder responder a los medios, poder responderle a sus clientes desde un punto de vista del manejo del evento en sí. Tecnología forense, expertos en tecnología forense, no solo para determinar cómo pasó, sino para determinar qué tenemos que remediar, qué tenemos que solucionar dentro de nuestra infraestructura para que no vuelva a pasar. Es muy clave porque de nada nos sirve tapar un hueco si después no, o sea, se abre otro hueco en nuestra red y volvemos a caer víctimas a este evento. Y bueno, finalmente hay otras actividades dentro del punto de vista de lo que es la gerencia de la respuesta de la crisis para poder contener, investigar, remediar y después recuperar nuestros costos. A todo eso se amarra el ajustador de pérdida que funciona en estos eventos mucho como el gerente estratégico de este proyecto. Hay muchos players, hay muchos diferentes especialistas que están todos activos, incluyendo también el productor, la compañía de seguros, tal vez un reasegurador. Entonces, tener un buen ajustador asignado al caso que puede gerenciar estratégicamente todo lo que es la comunicación, todo lo que es la validación contra la póliza, todo lo que es la gerencia estratégica para poder al final dar una resolución rápida, un pago rápido del siniestro, es clave para este tipo de incidentes. Entonces, como ven, sinceramente, no solo pre-pérdida, como explicó Alex, durante el incidente, los asesores en todas las diferentes áreas y un ajustador de pérdida que maneje el evento. Son eventos complejos, pero manejables. Sí, yo por añadir una pequeña palabra, a lo mejor nosotros ya lo vemos como obvio, pero es importante para el que no haya tenido un ataque que sepa que el FBI considera que las empresas se diferencian entre las que han tenido un ataque y las que lo van a tener. Así que hay que estar preparado porque va a ocurrir. Y también es importante saber que dentro de los servicios que dan las pólizas hay un servicio de 24 horas atendido en diferentes zonas horarias para no tener que despertar a alguien a las 4 de la mañana. Así que si algo ocurre, lo mejor es reportar inmediatamente. No se oye. Yo creo que está en modo. No se oye. Creo que Ayub está teniendo un tema con el micrófono. Pero bueno, aprovechando que salió el término de ransomware y que lo hemos escuchado tanto en las noticias, incluso Belén ya lo dijo 3 veces al inicio de la charla, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué medidas preventivas puede tomar una empresa y qué se debe hacer en caso de un evento de este tipo? Pues aquí desde la no cámara cojo la pregunta. Pues una de las cuestiones que más, efectivamente, que más inquietud provoca dentro de un ataque cibernético
es el ransomware. Y la razón por la que provoca tanta zozobra es, primero, porque implica muchísimos departamentos, tal y como estamos viendo en todos lados que están hablando mis compañeros, no solamente expertos legales, expertos forenses, de ajuste de pérdida, y en el ransomware, además, a toda esta implicación de los distintos departamentos de una empresa se une la inmediatez. Se suelen pedir unas cantidades en un corto espacio de tiempo y exige que las compañías estén preparadas para reaccionar de manera rápida y eficaz ante la petición del rescate. En concreto, el ransomware es una amenaza de extorsión presentada en contra de una compañía por un tercero o por un empleado, amenazando que ha cometido o va a cometer un fallo de seguridad informática o una violación en materia de protección de datos, que puede suponer que ha destruido datos, que los va a divulgar o que se han perdido los mismos. Normalmente se suele decir, o sea, el mensaje tal y como llega a la compañía, se han encriptado sus datos, tengo acceso a información personal, si no me paga un rescate en un cierto periodo de tiempo, no voy a desbloquear dicha información o voy a divulgar la información que he obtenido. Este tipo de amenaza pues suele ir unida pues o bloqueo de sistema o cifrado de la información, cifrado y robo de la información para venderlo en el mercado negro, como comentaba Roberto, o amenaza de divulgar información de carácter personal, como puede ser DNI, cuentas bancarias, datos personales, etcétera. Como decía antes, la característica fundamental es una inmediatez y una sensación un poco de pánico en las empresas, no solamente por el hecho de la inmediatez, sino por el desconocimiento del ambiente en el que uno se maneja cuando se encuentra ante este tipo de peticiones. Los ransomware han aumentado en los últimos 2-3 años entre un 100 y un 150%. Con la pandemia, el teletrabajo, que accedamos a los datos de la empresa desde casa, con las impresoras, o sea, una serie de medidas de seguridad que estaban implementadas en las compañías han desaparecido durante 1 año y medio, con lo cual las compañías están muchísimo más expuestas a este tipo de ataques. Además, ha aumentado claramente la severidad, de tal manera que si la media para un rescate estaba entre los $10.000 o los $500.000, ahora nos encontramos con cantidades muchísimo más importantes. Para muestra el caso de Colonial, donde se han llegado a pedir $5 millones. Y la cuestión que se plantea, y siento insistir tanto en la inmediatez, es no solamente la inmediatez, sino los distintos departamentos o las cuestiones de diversa índole que intervienen en el momento que se plantea el pago del rescate. Entonces, lo primero es la disyuntiva de voy a pagar el rescate o no lo voy a pagar, lo cual exige hacer una evaluación económica de cuál es la interrupción de negocio, el lucro cesante que se está produciendo durante ese tiempo, y si me compensa pagar el rescate o sufrir la pérdida, que puede llegar a ser de $1 millón diarios, dependiendo del tipo de negocio, o muchísimo más importante. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que plantearse. Y si tenemos backups, como comentaba Belén, cuál es nuestra pérdida por día, si me están diciendo que van a desencriptar los datos, si realmente tienen esa llave para desencriptar los datos, si finalmente se va a convertir en una amenaza que no va a llegar a ningún término, si realmente sí que tienen bloqueados los datos. Hay una serie de cuestiones que exige, como hemos comentado durante como estamos comentando, la intervención de diversos expertos. O sea, necesitamos a un perito forense que examine cuál es la causa de ese bloqueo de la información, si realmente es real, si la llave va a ser buena o no. Además de estas cuestiones técnicas, aparecen las cuestiones legales, aparecen cada vez más organismos que prohíben el pago a organizaciones terroristas, con lo cual hay que hacer un estudio de a quién se está realizando el pago del rescate en el caso de que finalmente se produzca el mismo.
En el caso de que no se puedan identificar quiénes son esas organizaciones terroristas, porque normalmente tienen nicknames y no es tan fácil identificarlas, los directivos tienen que hacer un proceso de due diligence diciendo he investigado claramente y me he asegurado que no es ninguna de las organizaciones terroristas. O sea, hay que dejar un trazo de que se está llevando una gestión diligente de dicho ataque de ransom. Y luego aparecen, aparte de las sanciones, como he dicho, y las cuestiones legales, aparecen los factores reputacionales, que también se han comentado, y otros actores o agentes que hasta ahora no habíamos, si se me permite la expresión, lidiado con ellos, como pueden ser los negociadores del rescate, porque se puede negociar, como ocurría con las pólizas de secuestro y rescate, o incluso un broker que intervenga en los mercados de bitcoins, que es un mercado no regulado, y que nos obtenga esas monedas que nos han pedido bitcoins para el pago de rescate. Con lo cual, es un poco unas pinceladas de la situación a la que lleva la solicitud de un rescate o de ransomware y la necesidad de estar preparado. En cuanto a la pregunta de cómo se puede estar preparado para ello, yo creo que la respuesta es tener un backup, y no solamente un backup informático, sino un ayudante a la hora de gestionar todos estos agentes que intervienen en un supuesto de ransomware, y teniendo en cuenta el corto espacio de tiempo con el que se ha de reaccionar. Sí, y Susana, no sé si me ves, soy Alex, pero hace unas semanas salió un artículo que a lo mejor algunos de ustedes han leído en The Economist, donde se hablaba de el último avance en sistemas de comunicaciones, en este caso de los ejércitos de Estados Unidos. Tienen un proyecto común, que uno de los problemas es que están viendo cuál de los 4 ejércitos lo va a liderar, si el Air Force, Marines, Navy o los de tierra, que precisamente es tener otras vías de comunicaciones que descentralicen, para que sea más difícil que se queden sin comunicación si se hackea uno de los grandes nodos, ¿no? Entonces yo creo que es otra de las cuestiones que nos invita a pensar, porque ya sabemos que lo militar al final llega al mundo civil, ¿no? El correo electrónico es el ejemplo más sencillo. Entonces, quizá por ahí venga también una nueva época, ¿no? De descentralizar y que haya menos servidores enormes y más información guardada y accesible en pequeñas dosis, ¿no? Muchas gracias, Alex y Susana. Súper interesante y sin duda esto cobra relevancia, ¿no? En el escrutinio de la seguridad, supongo, los requerimientos legales y en cómo la autoridad, no nada más en tema civil, ¿no? Pero cómo la autoridad empieza a regular y empieza a tener ese control. ¿Cómo ven ese cambio? ¿Cómo ven esa implicación al mercado y a la industria en general? Listo, yo puedo tomar esta, Fernando. Gracias, es una buena pregunta. Y pues simplemente estos cambios regulatorios que hemos estado viendo abren nuevas avenidas de responsabilidad de indemnización, ¿no? Potencial. El derecho a la privacidad es algo que en nuestros países ha sido respetado y se ha protegido, pero en vagas otorgaciones en la Constitución o quizás en reglamentos financieros, ¿no? Pero hace 5 años muy pocos países tenían una legislación específica de protección de datos. Y de estos pocos países, solo 2, México y Colombia, tenían obligaciones de reportar incidentes de ciberseguridad a los usuarios o al regulador. Entonces, pues imagínate, hace 5 años pasaba uno de estos eventos, el asegurado presenta un reclamo
y lo único que la compañía de seguros se tenía que preocupar era de las pérdidas directas del asegurado, lo que nosotros llamamos first party loss. Pero third party loss o responsabilidad de terceros no era un factor porque no había una obligación de notificarlo. Entonces, ya que no hay una obligación, pues los afectados no saben y no pueden traer acciones contra el asegurado. Pero como mencionó Roberto, en el verano del 2018 promulgaron el GDPR en la Unión Europea, el General Data Protection Regulation, y creo que esto causó una concientización bastante grande en nuestra región, que desde ese entonces, mira, en Argentina, Barbados, Brasil, las Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Panamá y Uruguay, todos esos países han pasado o han enmendado su legislación para establecer obligaciones de notificación al regulador o a los usuarios, ¿verdad? Porque en algunos países no es necesario, pero en otros sí, y o los usuarios de la data, ¿no? Después de un ciberincidente. Y bueno, como ya mencioné, ya cuando notificas al tercero afectado o al regulador, abren estas nuevas vías de responsabilidad. Por ejemplo, puede ser del parte del regulador. Te doy el ejemplo de Colombia, por ejemplo, donde el regulador pudiera imponer una multa de aproximadamente $500,000 americanos a la compañía, al asegurado que sufrió el ataque cibernético, o hasta puede suspender las actividades por completo de esa compañía hasta que se solucione el problema. También otra avenida de responsabilidad puede venir de los terceros afectados, que pueden interponer una demanda contra el asegurado por haber, alegando perjuicios, ¿no? Por haber visto su data expuesta. Y dado a la naturaleza de cómo se exfiltra esta data, ¿no? Son ataques donde mucha información es exfiltrada. La mayoría de estos casos van a ser acciones de clase. Entonces, aún más, o sea, un problema aún grande para el asegurado. Y en los Estados Unidos ya hemos estado viendo estos tipos de acciones de clase siguiendo un ataque cibernético, ¿no? En general, o sea, todo esto, como te he dicho, está evolucionando, ¿no? Desde el 2018 más o menos hasta ahora, es un tema que se está evolucionando. Entonces, algo que hoy día quizás no es tan común, pero creo que irá aumentando, ¿verdad? Este tipo de responsabilidad a la mano de los ataques cibernéticos, ¿verdad? Porque con uno viene el otro. Entonces, como dijo Roberto, creo que este año Latinoamérica fue la región que más sufrió ataques cibernéticos. Entonces, o sea, esto va a ir de uno a la mano, ¿no? Uno incrementa y el otro también, así lo veo yo. Entonces, pues sí, obviamente estos cambios regulatorios afectan bastante a las compañías y a los asegurados. Y bueno, sí, ya se me ocurrió otra cosa, perdón, si tenemos tiempo. Volviendo a GDPR, creo que también es importante resaltar que el GDPR tiene un aspecto de extraterritorialidad. Entonces, eso significa que, aunque no estés en la Unión Europea, o sea, una compañía europea, pero manejas datos de europeos, entonces puedo ser una compañía en México que maneja datos de algún europeo. Si yo violo la ley de la GDPR, la GDPR me puede multar o me puede sancionar a mí, la compañía mexicana, aunque no tenga un vínculo con Europa, menos que proceso la data de un europeo. Entonces también es algo bastante importante recordar. Y bueno, otro ejemplo de la regulación y cómo afecta a las compañías, ¿no? Wow, súper relevante. Quizás para terminar y dar inicio a la sesión de preguntas, me llevaría esto a la pregunta de cara a los clientes, ¿no? ¿Cómo se percibe la gestión del riesgo en Latinoamérica y qué barreras existen de cara a la transferencia del riesgo
en la región. Si quieres, Fernando, agarro yo esta pregunta, voy rápido porque sé que ya tenemos el tiempo limitado. Yo creo que obviamente lo dije al inicio en la introducción, las organizaciones en Latinoamérica no son ajenas a esta realidad. Este es un riesgo global que afecta a empresas de todo tamaño y a todo tipo de industria. Y lo cierto es que venimos observando una tendencia muy positiva por parte de las organizaciones de adoptar una gestión de riesgo mucho más rigurosa, mucho más integral en las distintas áreas de la compañía. Yo creo que el punto importante aquí es que ha dejado de verse la seguridad cibernética como la responsabilidad del Departamento de Tecnología de la Información. Esto ya es una responsabilidad de todas las personas, desde el Consejo de Administración hasta los empleados y transversalmente a través de todos los departamentos. Hemos venido hablando del incremento en la región de los ciberataques. Estamos constantemente transformándonos tecnológicamente, dependemos de los sistemas y la pandemia nos lo ha demostrado más. Javier hablaba, ¿no?, del crecimiento de la regulación y de mayor escrutinio regulatorio, mayores multas, y eso hace obviamente pues, que las empresas reconozcan, ¿no?, que esta amenaza tiene una naturaleza muy crítica y vemos cómo empiezan a adoptar pues, mejores prácticas, mejores políticas y mejores controles, y también desde el punto de vista de aseguradora hemos empezado a ver una mayor transferencia del riesgo. Yo diría que en los 2 últimos años ha sido importante el aumento de compañías que han decidido transferir el riesgo hacia una solución de seguro. Respecto a las barreras, yo diría que una barrera muy importante ha sido la creencia de que estos eventos solo afectaban a determinadas industrias y que solo afectaban a la privacidad del dato. Y esto viene porque históricamente pues, los ciberataques, ¿no?, eran vistos como acciones para robar información de industrias determinadas, como eran pues, las instituciones financieras, empresas de retail, salud, por yo diría la sensibilidad del dato, pues porque se llevaban números de tarjetas de crédito, el número de seguro social, información privada. Y eso pues, ha hecho pensar a otras industrias que tal vez pues, no tengan mucha prevalencia de esa información, pensar que ellos ya no tenían ningún problema con incidentes cibernéticos porque no tenían problemas de privacidad de datos. Sin embargo, y lo hemos hablado también, en los últimos años el vector de ataque ha cambiado por completo, estamos viendo ataques más sofisticados, ataques de phishing, el ransomware, como lo explicaba Susana, ¿no?, la importancia y el coste de los ataques, y eso pues hace que ya esto no es un riesgo solamente de responsabilidad por la privacidad de los datos, sino es un riesgo ya operativo. Es un riesgo en el cual la compañía en un evento de estos pues lo que deja es de acceder a la red, deja de poder operar, deja de recibir solicitudes de clientes, pedidos, tiene que parar la cadena de suministro y por tanto eso le cuesta pues mucho dinero. Todos los costes relacionados con interrumpir el negocio, los costes de restaurar los sistemas. Roberto hablaba de la cantidad pues, de agentes que entran cuando ocurre un evento y eso es muy costoso. Entonces yo creo que ha habido un cambio muy importante en los riesgos a los que se enfrenta la empresa y definitivamente cuando transfiere este riesgo es muy importante que tenga cubriendo esos 2 riesgos, el riesgo de responsabilidad por la privacidad de los datos y si no tiene muchos, pues al menos tener esa cobertura porque como también decía Javier, te pueden demandar de la Unión Europea cuando tú no estés en la Unión Europea si vulneran los datos de un nacional. Y definitivamente contar con una cobertura de daños que sirva para pagar los gastos de gestión del evento, para reponer los activos digitales que puedan quedar dañados como consecuencia de un evento y también pues, la pérdida de ingresos que se le puede generar por la interrupción de la red. Entonces ha pasado de ser un riesgo puramente de responsabilidad por privacidad a ser un riesgo operativo. Eso por mi parte. ¿Ya me escuchan? Sí. Una disculpa. Bueno, pues ya más que nada vamos a pasar a algunas, un par de preguntas. Tenemos el tiempo ya muy limitado. Las preguntas que no alcancemos a contestar, pues serán contestadas vía posteriormente, ¿no? Un segundito. Bueno, tenemos una pregunta. Bueno, ¿el ransomware está cubierto por las aseguradoras tanto si lo comete una persona externa como un empleado de la empresa o combinación de ambos? Bueno, eso me va a tocar responderla a mí.
Las pólizas de cyber tienen una cobertura de ransomware donde se cubren los pagos, o sea, se reembolsan los pagos que tenga que hacer el asegurado a consecuencia de un ataque de ransomware o una amenaza. La amenaza puede ser interna, la amenaza puede ser externa. No se distingue, o sea, de dónde viene la amenaza. Lo que se paga es el reembolso de aquellos gastos en los que incurra el asegurado para hacer frente a esa amenaza, ¿no? Y luego hay gastos que incluyen dentro de esa cobertura, se incluyen, que son los gastos también pues, de contratar, y lo comentaba Roberto, un forense que determine también desde dónde viene el ataque, y ahí se puede determinar si es interno, si es externo. Y luego estas pólizas tienen también una cobertura de gastos diríamos, de recompensa para buscar quién cometió ese ataque, de dónde viene ese ransomware. Entonces se paga una recompensa a un tercero para que dé información sobre el origen de ese ataque de ransomware. Entonces sí, está cubierto. Gracias. Si puedo añadir, Ayub. Sí. Ocurre a veces que cuando el asegurado, parecido a lo que nos ocurre cuando hacemos una reforma en casa, ¿no? Que uno empieza por el salón y dice, hombre, ya que estáis aquí y me estáis arreglando el salón, ¿por qué no me arregláis también la sala y el baño? Y, pues a veces, bueno, no lamentablemente, yo creo que es parte de la naturaleza humana. A veces ocurre esto, ¿no? Que a lo mejor la empresa ha puesto el énfasis en otras cosas y cuando tiene un ataque ve vulnerabilidades que no... se crea una cultura instantánea de, Dios mío, sí que nos puede pasar. Y a veces se piden servicios de mejora de lo que hay, ¿no? Y eso se lo pueden pedir al ajustador o al contable forense o al experto en sistemas. O incluso a veces nos ha pasado a nosotros. Creo que en la audiencia está mi compañera Ana Weiss, que dirige la parte corporate de Kennedys. Ha habido asegurados que nos han pedido incluso una auditoría desde el punto de vista jurídico de qué contratos deberían tener, cómo deberían estar, etcétera, para intentar evitar un posible evento. Esas mejoras que son muy buenas y que la compañía de seguros va a estar encantado de conocer para la siguiente renovación, eso no va a estar cubierto por el siniestro. El siniestro va a estar enfocado a gastos de mitigación de ese específico siniestro y de indemnización también. No sé si son demasiado malas noticias, que se ha quedado todo el mundo callado. Se queda todo el mundo callado. Un poco por dar contexto. No, muchas gracias Belén y Alex. Te voy a dar una última pregunta que me parece muy interesante. No sé si sea un poco qué fue primero el huevo o la gallina, pero nos preguntan, ¿se ha considerado el uso de la inteligencia artificial como medida de prevención y o protección de ciberataques? No sé si sea vulnerar más o proteger más. ¿Cómo lo ven? Pues yo puedo tomar esa y no sé si se dieron cuenta, cambió la luz, se me fue la luz en la casa, así que me atacaron cibernéticamente, parece. Parte de los sistemas de prevención que vemos en ciertas tecnologías desde un punto de vista de, por ejemplo, los firewalls o desde ciertos agentes que podemos instalar en nuestras redes, utilizan inteligencia artificial para determinar actividades que se ven dentro del firewall, dentro de las computadoras, para poder crear alertas a las personas que están monitoreando ese tipo de situaciones. Entonces, sí se utiliza más desde un punto de vista de prevención que desde un punto de vista ya de resolución en el momento que haya habido un ataque. Muchas gracias, Roberto. Bueno, creo que si respondemos rápido, vamos una más. Si eres víctima de un ciberataque en México, no tienes relación con alguien que pueda ayudarte, ¿cuál sería el primer paso? ¿A quién hacer la primera llamada? Pero la pregunta va si tienes póliza, ¿a quién llamas? Pues yo interpreto que no. Dice, si eres víctima de un ciberataque en México y no tienes relación con alguien que pueda ayudarte, asumiendo que estás desprotegido. Autoridad, supongo. Pues, si es un ransomware, yo diría sí, yo iría primero a las autoridades y les mencionaría eso.
Si fuese otro tipo de evento, yo recomendaría que llamen a un perito forense informático para que, pues, que vea, ¿no?, qué es lo que está pasando, qué tipo de incidente es y qué pasos, ¿no?, llevar a cabo en ese primer momento. Pero Roberto es más experto que yo en este tipo de cosas. Tal vez Roberto puede añadir algo en la respuesta. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo. Las autoridades, dependiendo del tipo del ransomware, dependiendo del tipo de la industria, usualmente, dependiendo del tamaño de la empresa, vas a tener un plan de remediación para poder por lo menos tomar ciertos pasos en el momento porque no necesariamente tiene que ser un ataque para tener un plan. Puede ser que se te quemó un servidor, puede ser que tuviste en México un terremoto. Entonces, utilizar ese plan para por lo menos protegerse uno internamente y tener un plan de acción de cómo podemos restaurar la red, restaurar los servidores, restaurar nuestra conectividad, todo ese tipo de cosas se planifican antes del ataque. Cuando hay un ataque, sí, usualmente el perito forense de tecnología forense es el primero que entra a una solución. Por dos ángulos. Uno, para determinar por dónde fue el ataque, que es muy clave para saber cómo protegerse de ese ataque. Y dos, para lo que estaba mencionando Alex, es tratar de sugerir e implementar mejoras para que ese ataque no vuelva a ocurrir. Entonces, en caso de que la persona no cuente con una póliza de seguro que puede cubrir ciertos de estos especialistas, mi primera recomendación sería una compañía de tecnología forense que pueda responder y por lo menos contener lo que es el perímetro de la red de tecnología de la empresa para por lo menos evitar que vuelva a ocurrir ese ataque. Sí, yo creo, perdón, si se me permite añadir, que es un poco lo que llevamos hablando todo este rato, que lo que supone un ataque cibernético es que tiene uno que tener en cuenta muchos ángulos dentro de una respuesta. O sea, que no solamente es identificar el ataque, sino asegurarse legalmente que no se está incumpliendo ninguna regulación sobre sanciones, que se están adoptando como directivos todas las medidas necesarias. Por eso pensamos que una póliza cyber es una manera estupenda de prevenir, porque es un poco la que se va a hacer cargo de coordinar económicamente y tiene ya su propia red, su propio panel de personas que van a encargarse de todos esos ángulos que uno tiene que tener en cuenta cuando sufre un ataque cibernético, independientemente de que hay unos menores y otros mayores, que puede ser solo que se ha quemado el sistema, ¿no? Pero sobre todo cuando entran cuestiones de ransomware o de que se han desvelado datos de carácter personal, pues entran cuestiones legales importantes también y reputacionales. Y un poco cuando estábamos hablando de lo que puede durar un ataque, pues puede durar, como decía Roberto, 180 días, salvo que luego se inicie una class action y se encuentre uno en la parte de responsabilidad civil, ¿no? Con lo cual es que es muy difícil decir a quién acudo así de primeras dadas, porque es multidisciplinar y global, de alguna manera, ¿no? Y me gustaría muy rápido completar lo que decía, y perdón, no me salgo del tiempo, muy rápido completar lo que decía Susana. Creo que lo que ella comenta, el punto legal, es importante también en relación con lo que comentaba Javier de las jurisdicciones, porque hay jurisdicciones que te exigen notificar en un plazo muy corto de tiempo. Entonces necesitas la ayuda de un abogado que te diga, oye, los datos que quedaron expuestos, que te lo va a decir el perito forense, esos datos son de nacionales de X país y en ese país tienes que notificarle al titular, no sé, en 48 horas, ahí tienes que correr. Entonces, efectivamente, como dice Susana, pues requiere como de un engranaje, ¿no? Esto es un engranaje perfecto de una serie de agentes funcionando al mismo tiempo, ¿no? Para que la respuesta sea lo más completa posible. Muchas gracias a todos. Ahora sí, nos acabamos el tiempo. Quiero agradecerles a todos, Belén, Susana, Alex, Roberto, Javier, la participación y pues esperamos poder tenerlos presentes en futuros eventos.
muchísimas gracias, y a todos nuestros participantes los invitamos ahora en 10 minutos a las 5 de la tarde, nuestra sesión Last Mile y sus retos logísticos. Esperamos nos puedan acompañar. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Adiós. 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 Gracias, hasta luego. Gracias, Roberto.